Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su servidor Álvaro Ávila, de la maestría de Derecho Procesal Electoral, específicamente esta es la materia de teoría de la argumentación. El tema que vamos a desarrollar es la primera lectura del libro del maestro Atienza que se llama Las razones del derecho, específicamente los primeros temas de la unidad. En un primer contexto podríamos entender que lo que trata de hacer el maestro Atienza es explicarse a sí mismo cómo funciona la argumentación jurídica. A través de eso es como poco a poco va a ir desarrollando una serie de ideas y nos las va manifestando en la lectura que tenemos que realizar. Por cuanto hace al punto 1.1, que es el contexto de descubrimiento y contexto de justificación, explicar y justificar, en nos señala, a ver, nosotros podemos diseñar una teoría, la cual pues, podría ser aceptada o no, pero la misma teoría va a ser motivo de un análisis lógico. Entonces, una vez que ya es motivo de ese análisis lógico, la idea es que se debe demostrar cómo se va generando a través del conocimiento científico. Esto, nos dice el maestro Atienza, es una tarea que va a competir, y yo así lo entiendo, no solamente al jurista, o sea, va a tratar de competir a los sociólogos, a a todos aquellos investigadores, al historiador, que tratan de partir de eso, de una teoría o de una explicación, y una vez que ya tenemos relativamente esta teoría, esta explicación de algo, lo que debemos de hacer es tratar de confrontarla. Es decir, yo puedo explicar cómo se pudo desarrollar cierta cosa, pero a su vez estoy partiendo de hechos y a su vez debo de empezar a confrontarlos para verificar si la teoría que yo tengo es válida o no. Y en cuanto a esto, pues entiende que lo vamos a tener que hacer relativamente usando también un método científico o el propio método científico. Entonces, respecto a esto, o sea, yo puedo generar una premisa, una teoría y demás, pero la finalidad de esto es que yo la pueda justificar, que yo la pueda explicar y la pueda seguir mostrando a todos aquellos que me escuchen y pueda obtener los mismos resultados. Porque en eso significaría, así lo entiendo, que es una teoría válida. Por lo que hace al punto 1.2, que es el concepto de validez deductiva, aquí nos habla, ¿no? Y nos pone un ejemplo respecto a un caso de un personaje de Edgar Allan Poe, en donde a través como que de esa deducción, que se entiende que la deducción la podemos comprender a partir de un hecho general para ir llegando a lo particular, es como vamos a poder entender en su ejemplo, el investigador Dupin es consultado y a través como que de estar infiriendo, deductivamente deduce, hace, así lo entiendo, suposiciones que tienen, y esta es la importancia. Al hacer suposiciones, debemos de verificar que sean válidas deductivamente, o sea, que sí las podamos soportar a través de la argumentación. Y ahí es donde nos dice, por ejemplo, que el Dupin, después de analizar la situación, va a encontrar esta famosa carta, relativamente puesta casi a la vista de todos, ¿no? Pero, y nos dice el maestro Atienza, ¿no? Al final, para tratar de rematar este tema, que lo único que determina esa regla de inferencia, que recordemos que las inferencias es que yo estoy partiendo de un conocimiento para tratar de explicar o de obtener un nuevo conocimiento, así es como yo lo entiendo y lo recuerdo, que si mi inferencia parte de premisas verdaderas,
entonces la lógica me dice que mi conclusión sería verdadera. Esto va a ir de la mano con el siguiente tema, que es la corrección formal y corrección material de los argumentos, y aquí es donde nos va a empezar a hablar de las falacias. Esto es, yo puedo generar un argumento que al decirlo se oiga válido, se escuche correcto, pero las premisas de las que parto no van a tener o no van a soportar esa conclusión. Una falacia sería, ¿no? O pensemos en un ejemplo muy rápido de falacia, que podríamos decir que todas las personas afrodescendientes son delincuentes, ¿no? Y por lo tanto, tengo un conocido que es afrodescendiente y por lo tanto sería un delincuente. Estoy encontrando premisas en las cuales parto de una premisa en la cual me dice que todos aquellos, podríamos decir que incluso hasta por experiencia o por algunos conocimientos previos, llegamos a esta primera premisa que nos dice que todas las personas afrodescendientes son delincuentes y que tengo un conocido que es afrodescendiente, por lo tanto, es sería también un delincuente. Aquí también yo lo entiendo que es parte de la misma idea de la generalización, que es la falacia va a tender a generalizar, porque así es como va a poder soportar, o va a tratar de soportar los argumentos en contra. Al tratar de generalizar o de partir de una idea general para todos, va a tratar de justificar a su vez cómo, cómo logramos argumentar o cómo logramos tener esta corrección. O sea, entonces lo que nos dice el maestro Atienza es que es cierto, ¿no? O sea, a partir de que la lógica deductiva nos permite hacer este tipo de correcciones formales, es decir, teóricamente mi argumento es válido, ¿no? O sea, podría decirlo, porque estoy generalizando y estoy dando absolutos. Pero también la lógica me va a decir que los absolutos por sí solos no contemplan el argumento en contra. Es decir, cuando yo estoy hablando de absolutos o de generalidades, yo no voy a poder explicar algún otro tema derivado del mismo. ¿En qué sentido? Si yo digo que todos los afrodescendientes son delincuentes, estoy generalizando, pero también no estoy dando por hecho que pueda haber personas que no sean afrodescendientes y sean delincuentes, o caso contrario, que va a haber personas afrodescendientes que no son delincuentes. Por lo tanto, ese es el argumento de falacia, ¿no? Se oye muy válido, relativamente, puedo tener esa corrección formal, o sea, teóricamente lo puedo entender, lo puedo explicar, y a su vez, materialmente también va a ser corregida, o sea, va a ser correcta. Tengo forma de explicarlo, tengo forma de soportarlo, pero porque estoy generalizando, pero a su vez no voy a poder contemplar alguna variación del propio argumento. Que ahí es donde encontramos el por qué nos dice Atienza que necesitamos identificar estos argumentos correctos de los incorrectos, ¿no? Y nos dice, ¿no? O sea, pueden parecer válidos, pero a su vez pues, son falacias, ¿no? Este tema va a estar de la mano con el 1.4, que es el silogismo teórico y el silogismo práctico. ¿En qué sentido? Podemos entender que ese silogismo teórico, como lo decíamos, o sea, teóricamente hablando yo puedo decir, ¿no? Que actualmente, podríamos, y recordemos que la fórmula del silogismo es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Como soporto mi premisa menor en la premisa mayor, que es la que por experiencia ha sido válida, se entiende
que, que es como puedo obtener una conclusión válida, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esta, nos dice el maestro Atienza, que el derecho, relativamente, o sea, sí va a partir de esos silogismos teóricos, pero lo que nos debe interesar al momento de estudiar la argumentación jurídica es el silogismo práctico. Nosotros, como abogados, como juristas, soportamos mucho de la información a través de hacer este tipo de argumentación, pero nuestra argumentación no va a estar, así lo podemos entender, no va a estar sin una aplicación práctica, ¿no? Y nos ponía ese ejemplo, ¿no? De que yo hago, o sea, dice, se deben mantener todas las promesas, podemos entender que si Álvaro hace una promesa, debe de mantenerla, ¿no? Pero aquí nos hablaba también de esa parte que es la que me va a entender o me va a hacer entender que la promesa es obligatoria para mí. Entonces ahí es donde viene lo práctico, así lo entiendo. Nosotros tenemos un elemento que es parte, y así también lo comprendo, que es la propia voluntad de la persona que está argumentando o que está generando el argumento. Debe de explicar y a su vez debe de aterrizar el propio argumento con la finalidad de que el ejemplo más práctico sería una sentencia, ¿no? A través del análisis de hechos, soporto los hechos en esas premisas normativas, que sería lo teórico, el hecho sería lo práctico y llego a una conclusión, ¿no? Por lo que hace al 1.5, que son los argumentos deductivos y no deductivos, aquí es donde nos va a hablar de que muchas de las ocasiones el simple hecho de argumentar de forma deductiva, es decir, de tratar de partir de ese general y llegar a este particular o a esta situación particular, como lo veíamos, muchas veces no va a ser tan sencillo. Porque aquí es donde va a haberse inmiscuida toda una serie de características. Ejemplo, ¿no? En derecho penal, en donde decimos una regla muy sencilla, ¿no? Está, bueno, todo aquel que mata a otro comete homicidio y por lo tanto merece la pena de 10 años de cárcel, ¿no? Esa sería mi primera regla, ¿no? Pero nosotros hemos entendido en el derecho que no todas las conductas son iguales, que aquí es donde pues decimos, pues, si Álvaro comete, mata a alguien, a alguna persona, pues está cayendo en esta normativa que es el homicidio, pero nosotros de primera mano vamos a tratar de verificar si tiene alguna excluyente de responsabilidad, si lo hizo con alevosía, ventaja, premeditación, ¿no? Entonces, a pesar de que yo pueda explicar deductivamente una conducta, no siempre la conclusión va a ser completamente deductiva, porque si no sería muy, y sería lo anterior, o sea, sería completamente teórico y no estaríamos pasando a lo práctico. Y por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros conocemos como abogados no las podríamos realizar, porque nosotros también entendemos que hay muchas ocasiones en que nosotros necesitamos, y aquí es la idea, de fundamentar y motivar. O sea, necesitamos justificar el por qué estamos llegando a esta conclusión. Porque si no, seríamos meros, yo así lo entiendo, meras máquinas que solamente no necesitaríamos jueces, no necesitaríamos abogados, ¿no? Sería rajatabla, ¿no? Y no se contempla todas las variantes que la propia conducta puede tener. Pasando al siguiente tema, que es el silogismo judicial y sus límites, aquí es donde nos va a recalcar esta idea, ¿no? Nos habla del ejemplo en el cual dice que hay dos personas, para hacerlo más práctico, Álvaro y Laura, que son encontrados con una determinada cantidad de droga y por lo tanto son acusados, ¿no? La cuestión aquí es que si lo hacemos solamente de premisa mayor, premisa menor y la conclusión, eh,
Los dos sujetos, Álvaro y Laura, tendrían que entrar y encontraríamos una conclusión de forma muy rápida. Pero volvemos a lo mismo, no dejamos o no podemos comprenderlo solamente así, porque tenemos todavía muchas consideraciones que debemos hacer. En el ejemplo que nos dice, el propio Atienza nos dice que se tomaban, o sea, hacían manifestaciones como que vivían, pero pues no eran más que, o sea, solamente eran amigos, ¿no? Y relativamente, a través de este silogismo, o sea, de tratar de justificar y motivar, es como dicen, no, a ver, nosotros llegamos a las 6 de la mañana, los encontramos a los dos, hay dos cuartos, sí, pero solamente una cama estaba desacomodada, la ropa de Álvaro y Lau están en una sola habitación y en manifestaciones, o sea, en manifestaciones posteriores Álvaro llama a Lau como su esposa. Entonces es evidente que si encontramos la droga en el cuarto o en la habitación conyugal, pues la esposa debería de conocerlo, ¿no? Pero aquí la cuestión es la misma. Y por eso entiendo que habla del silogismo judicial y sus límites, porque a pesar de que podríamos argumentar para llegar a esa conclusión, y pareciera ser que se llega a esa conclusión, no se contempla que pueda haber justificaciones para la ropa. No se contempla que pueda haber justificaciones en las cuales Álvaro no le haya informado de esta situación a Laura, ¿no? Mientras no se tenga pleno conocimiento de esta situación, no puede haber relativamente o se deja más bien como que ese tema de duda en el cual pues se argumenta, pero no, no logramos ¿cómo decirlo? No logramos que nuestro argumento entre completamente a o se escucha relativamente, como diríamos algunos, ¿no? Se escucha muy forzado, ¿no? Por lo que hace al tema 1.7, que son los aspectos normativos y fácticos de la argumentación jurídica, aquí es donde Atienza nos va a recordar que y dice que muchos de estos razonamientos, que sería el de lógica y el del absurdo, parecía ser que así es como los abogados argumentamos. El de analogía, más bien, el razonamiento por analogía, es en el cual nosotros decimos que si algo, y era el ejemplo que nos ponía el maestro Atienza, dice, para obtener una orden de ingreso a un domicilio se debe de cumplir tales requisitos, ¿no? Por lo tanto, si quiero entrar a la empresa del denunciado, sigue teniendo las mismas características como si fuera un domicilio. Estoy diciendo que son similares. Estoy utilizando ese argumento de lógica. La normativa no contempla más que o sea, la palabra domicilio, pero yo a través de la interpretación es como logro justificar y comprender que sí se tenía que haber pedido tales requisitos o se tuvo que haber llevado a cabo tales requisitos. Y lo podríamos entender incluso como aquella idea de que el que puede lo más puede lo menos, ¿no? O sea, si yo para ingresar a un domicilio debo de cumplir 5 requisitos y quiero, o sea, mi intención es ingresar no al domicilio, sino a la oficina de la persona, lo voy a asimilar, voy a decir que es análogo, que es similar, que es casi lo mismo, y voy a pedir los mismos requisitos, ¿no? Así es como nos explica Tienza esta cuestión, que por un lado es lo que nos dice la normativa, y por otro son las cuestiones fácticas de hecho que utilizamos para poder argumentar. El otro argumento que nos va a platicar, que es la reducción al absurdo, aquí nos dice, a ver, es que la cuestión de reducir algo al absurdo es decir, pensemos, ¿no? Más o menos así yo lo entiendo, ¿no? Decimos que es justificable matar a una persona en defensa propia, pero relativamente también es justificable matar a una persona a machetazos, ¿no? O sea, estoy utilizando una premisa que es
la defensa propia y después voy a tratar de justificar o voy a tratar de decir el por qué entiendo que lo que me están contando no es válido, porque lo voy a llevar al absurdo. Voy a decir, a ver, la defensa propia tiene ciertos, o sea, tiene de tales elementos, jurisprudencialmente se han determinado, y se entiende que relativamente uno de esos elementos es que se detenga, ¿no? O sea, se detenga o se trate de detener al agresor relativamente pues, con el menos daño posible, ¿no? O sea, se entiende que yo, cuando viene alguien y me agrede, o sea, si traigo, a lo mejor estoy portando un arma, le voy a tratar, o sea, sí, o sea, le voy a disparar una ocasión para defenderme, pero no le voy a vaciar el cartucho, porque ahí ya sería una defensa excesiva. Y ahí es donde podemos entender el absurdo. O sea, ¿cómo voy a justificar algo que excede, algo que relativamente, o sea, podría decirse que parte de la regla, de la normativa, pero relativamente pues, está cayendo en un exceso? Y eso es llevarlo al absurdo. Yo voy a decir, a lo mejor posiblemente como juez, que no es válido esa idea de la defensa porque, pues, o sea, la persona le pudo haber disparado en una sola ocasión, y se ve que ahora, aparte de todo eso, no solamente le disparó en una ocasión, ¿no? O sea, podríamos entender como esos claros ejemplos en donde el delincuente se echa a correr y yo lo sigo todavía a pesar de que ya repelí la agresión y todavía lo mato, ¿no? Entonces, ese es el absurdo, no voy a poder justificar mi conducta a través de decir que era una defensa propia, ¿no? Y pues ahí se entiende que el juez así es como me va a fundar y motivar. Entonces, continuando con este tema, llegamos al punto 1.8, que es la justificación interna y externa. Aquí, relativamente Atienza va a ser un poco, ya un poco más difícil de comprender, porque yo entiendo que la idea del maestro Atienza es más o menos decirnos que cuando estamos argumentando justificamos internamente el argumento, es decir, vemos que relativamente está cumpliendo con ese silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, y vamos también a verificar que mi silogismo tiene esa justificación, yo así lo entiendo, justificación externa, es decir, que aquel que lo lea lo va a poder comprender y va a llegar a la misma conclusión, que eso sería lo importante. Argumentamos, así lo entiendo, argumentamos con la finalidad de que convenzamos a nuestro lector. Primero, o sea, y eso es parte de esta justificación interna, yo justifico mi argumento, encuentro esta solución y relativamente lo muestro hacia el exterior y ahí es donde encuentro esta situación. Aquí también nos va a recordar que, pues sí, o sea, hay muchas veces que normativamente podemos aplicar la ley de forma muy sencilla, que serían los casos fáciles, ¿no? Decimos, ¿no? Todo aquel que roba, merece una pena de prisión de 1 año, ¿no? Y Álvaro robó, pues merece una pena de prisión de 1 año, ¿no? Pero dice, hay casos difíciles en los cuales nosotros vamos a tener que relativamente justificar como que aún más, o vamos a tener que utilizar o adecuar esa premisa menor para poder llegar a la conclusión que queremos, ¿no? El ejemplo, yo así lo entiendo, sería esta cuestión, ¿no? Nosotros decimos que sí es malo matar, pero justificamos la forma en la que matamos. No es lo mismo matar derivado de una guerra, pensemos ahorita en Ucrania y Rusia, en la cual se entiende que hay grupos opuestos por algún tipo de ideología y demás, y es evidente que entre los grupos opuestos se van a matar, y yo, Estado, yo jurista, justifico ese acto. Pero no es lo mismo también decir que voy a justificar, por ejemplo, el genocidio. Y podría decirse, o algún ejemplo, que quiero justificar
o que me van a tratar de justificar el hecho de por ejemplo, lo que sucedió en Chiapas, ¿no? Que a las mujeres las esterilizaban en contra de su voluntad, ¿no? Podríamos decir esa situación, o incluso ahorita, tratando de comprender este tema, podríamos decir, yo, Estado chino, digo que tengo una política de cero tolerancia al COVID y esas medidas incluyen el aislamiento total de ciudades. Jurídicamente es válido, pero ese va a ser un caso difícil de argumentar porque relativamente pues hay libertades fundamentales, libertad de tránsito, ¿no? Libertad de asociación, salud, ¿no? Vivienda. O sea, ¿cómo voy a aislar a tantas personas si no tengo relativamente suministros, ¿no? Entonces, aunque yo jurídicamente Estado lo podría aceptar, hacia el exterior o al momento de tratar de justificarlo, pues sí es donde me voy a ver en dificultades. Por último, el tema de la lógica jurídica y la argumentación. Aquí el maestro Atienza nos va a decir que la lógica jurídica pues, es nuestra lógica del derecho, que relativamente nosotros debemos de verificar que nuestras normas tengan una estructura lógica, es decir, como lo decíamos, ¿no? Hay un enunciado normativo, el cual, pensemos, ¿no? El ejemplo que decíamos. Eh, y relativamente me acordé del ejemplo, por ejemplo, de los nazis. O sea, mi lógica jurídica es que yo, Estado, puedo generar legislación en la cual justifico el hacer separación o generación de guetos o relativamente zonas en las cuales solamente vivan judíos. Y voy a argumentar diciendo que relativamente eh, son situaciones en las cuales necesito separar a mi población o voy a buscar algún tipo de justificación, pero al final es la argumentación jurídica la que va a soportar, así lo entiendo, a la lógica. Muchas veces el argumento puede ser muy lógico, pero no va a poder ser entendido de primera mano. Es a través de la argumentación y de la interpretación como logramos comprenderlo. Y aquí es donde doy mi opinión personal. Después de realizar la lectura, entiendo que el maestro Atienza relativamente empieza a generar preguntas clave para tratar de comprender las teorías de la argumentación. De lo que he leído, pues de forma aparte, Atienza todavía no tiene como tal una teoría de la argumentación jurídica acabada. Entonces creo que ahí es donde radica también. Es un observador, es cierto, trata de comprender los temas de derecho, tratando de explicarse cómo se va a ir argumentando, cómo va a ir generando esta interpretación, pero relativamente, al fin y al cabo, como observador, va a tratar como que de mostrar las ideas genéricas o tratar de que el lector al final haga esta comparativa, pero posiblemente es lo que nos haga falta, o sea, que ya como autor genere relativamente esta teoría ya formal o su teoría de la argumentación jurídica, porque incluso, o sea, en el manejo de sus esquemas, que relativamente tratan de ser, yo así los veía, ¿no? Muy kelsenianos, tratando de hacerlos, muy matemáticos, como que no son tan comprensibles. Sí necesitas darle una relectura para poder, para poder entender cómo llega a lograr ese esquema. Y relativamente, pues entiendo que es una primera aproximación que va a tener Atienza para esto. Espero se haya logrado el objetivo. Como lo decíamos, era la finalidad de hacer, yo incluso así lo entiendo, una introducción a la obra del maestro Atienza. Actualmente es uno de los grandes pensadores de la argumentación jurídica. No podemos negar sus avances, incluso
entre los propios abogados. Su libro de argumentación jurídica es de los más consultados y demás, pero todavía, por ejemplo, aquí en el Tribunal Electoral, todavía no logramos, yo así lo veo, no logramos llegar a esa utilización o relativamente, teóricamente hablando, sí podríamos decir cómo se argumenta, pero esa sería la cuestión y la dificultad. La teoría para nosotros los abogados debe de ser práctica, debe de aplicarse y por lo tanto es parte de nuestra justificación y parte de la tarea que tenemos que hacer todos los días de argumentar. Muchísimas gracias.